¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual ya se sigue muy de cerca, obviamente, es lo que va a ocurrir en el Senado Nacional, que repetimos, está a punto de tratar el próximo día miércoles lo que va a ser el proyecto de ley bases y el proyecto de medidas fiscales. Dos iniciativas que ya tuvieron su sanción en la Cámara de Diputados, que ahora están siendo parte de lo que es la función del Congreso, en este caso el Senado como Cámara Revisora, y que va a modificar ambas leyes, ambos proyectos. Si modifica estos proyectos, tienen que volver aquí a la Cámara de Diputados de la Nación. Y por supuesto también la Cámara Baja, que tiene una agenda importante, interesante, respecto a diferentes comisiones que van a estar reuniéndose a partir de la jornada de mañana. Dentro de las que está prevista reunirse es la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque citó para mañana a la ministra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano. La citó la semana pasada. Veremos qué es lo que ocurre finalmente en la jornada de mañana. El oficialismo está dilatando esa presentación por parte de la ministra y, por supuesto, esto va a generar ciertas fricciones con los distintos sectores de la oposición o principalmente con Unión por la Patria. El panorama que vamos teniendo este primer día ya en la Cámara de Diputados de la Nación. Señorita Débora de Urieta, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, y tuvimos un comunicado en los últimos minutos de los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio que salieron a expresar su apoyo justamente a la ley bases en las horas previas justamente a la reunión de labor parlamentaria que celebrarán hoy a las 6 en el despacho de Victoria Villarroel, justamente para definir cómo va a ser la dinámica de la sesión, cómo se va a votar el proyecto. Así que estamos ahí ya en la previa a la sesión que seguramente durará de miércoles a jueves y seguramente el proyecto volverá aquí a la Cámara de Diputados. Bueno, ahí se ve el trabajo del jefe de gabinete. Exactamente. Guillermo Francos. Totalmente, que fue el que se encargó de ir negociando junto con los funcionarios de su cartera, se encargó de ir negociando bloque por bloque, en algunos casos senador para senador, haciendo cambios. Y quien te dice, no siguen sufriendo cambios, por ejemplo, lo que se está ahora la lupa puesta en el capítulo que tiene que ver con la privatización o lo que se declara sujetas a ser privatizadas una serie de empresas, y las que están en la mira de la oposición son sobre todo Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión. Así que ¿quién te dice si esas tres empresas no terminan siendo excluidas de la ley? Junto también habrá que ver qué pasa con la delegación de facultades. Bueno, veremos. Excluyendo esas tres empresas, el gobierno podría salvar el capítulo que tiene que ver con las privatizaciones. Exactamente. Pasaríamos de 41 empresas, que fue el proyecto allá original que se presentó en diciembre, a 8 empresas, ¿no? Así que un texto mucho más acotado, pero sería la manera de reunir los votos y no perder directamente todo el capítulo. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en el Senado Nacional. Señorita Lourdes López, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, muy bien. Arrancando esta semana, Fer, ¿no? Ya, bueno, pasaron varios programas en los que hemos podido desandar también un poco lo que va a ser la agenda de este principio de mes, ¿no? Con, por supuesto, viendo muy de cerca lo que va sucediendo en el Senado, pero también capaz con comisiones que van a ser estelares, por así decirlo, porque está el tema de la ludopatía, que es algo que ya también se viene trabajando mucho. Bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad, también que van a estar reuniéndose, pero también en derechos humanos y garantías van a estar recibiendo nuevamente a las víctimas de la pandemia, los familiares de las víctimas, mejor dicho, familiares de víctimas de la pandemia, aquellos que fueron asesinados o que fueron, en este caso, víctimas de alguna situación en particular de abandono de persona y demás. Así que, por supuesto, bueno, hay muchos temas de los que vamos a ir hablando, pero puntualmente nos vamos a focalizar en ludopatía, que es quizás el tema de la semana, porque va a haber dos comisiones que lo van a estar tratando. Un plenario que va a ser a las 16 con legislación penal, con comunicación informática. También va a estar allí la Comisión de Prevención de Adicciones
y me está faltando una que ya me va a venir. Legislación general, ¿no? Legislación penal y sí, me está faltando una, comunicación informática, ya me voy a acordar, pero son 4. Bueno, lo cierto es que Lourdes ya nos vas adelantando que hay una semana, por lo menos martes y miércoles, cargado con comisiones. Muy cargada de comisiones. Mucho trabajo en comisión. Esto quiere decir que van a haber muchos proyectos que van a ir avanzando, más allá de las reuniones informativas que tengan en algunos casos las diferentes comisiones, pero sí proyectos que van avanzando, a veces no en la primera plana de los medios, ¿no? Porque como hablamos siempre, el tema de ludopatía o el tema de los plenarios de legislación penal que se llevan adelante analizando el paquete de medidas y de leyes que envió la ministra Patricia Bullrich a este Congreso Nacional, no están teniendo la trascendencia mediática como si lo tienen de repente el proyecto de ley de bases o el proyecto sobre movilidad jubilatoria o diferentes iniciativas o las medidas fiscales, y seguramente más adelante vendrá el presupuesto. Pero lo cierto es que hay un trabajo intenso que están teniendo muchas comisiones, y esos proyectos más tarde, más temprano van a estar llegando, van a tener dictamen de comisiones, van a estar llegando. Sí, que han ido avanzando a medida también que, bueno, la ley bases también lo fue haciendo con sus respectivas modificaciones. Recordemos que la ley bases era quizás la columna vertebral de esta gestión, pero eso no impidió que, bueno, se avanzara con algunos proyectos y con algunos dictámenes también en estas comisiones. Sí hemos tenido, bueno, mucho tratamiento del paquete de leyes antimafia, sabemos de la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos, de también lo que tiene que ver con reincidencia y reinserción, también de la narcocriminalidad, digo, muchos temas al respecto. Bueno, nos vamos a ir ahora directamente a la provincia de Tucumán. Diputado Pablo Schedling, ¿cómo le va? Buenas tardes. Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo estás, Fernando? El gusto de escucharte y verte. ¿Cómo estás? Muy bien. Pablo, a ver, hablando de la agenda en la Cámara de Diputados, mañana 13:30, Comisión de Salud, la que usted preside, tiene previsto escuchar a la ministra Sandra Petovelo. Es la invitación que le ha hecho la comisión la semana pasada. 13:30, ¿qué va a pasar, diputado? Bueno, vamos a estar todos ahí, los miembros de la comisión, seguramente también diputados y diputadas de otras comisiones que me han pedido participar. La verdad que es un tema de enorme importancia para los argentinos y obviamente para los representantes de los argentinos, escuchar a la ministra de primera mano y poder saber cómo es, no solamente qué es lo que pasó en estas semanas tan convulsionadas con respecto a los alimentos que se vencieron, a los que no se entregaron, a los que no se iban a entregar, a cómo se decidió entregarlos, sino sobre todo para plantarnos para el futuro cuáles van a ser las políticas alimentarias que este gobierno va a tomar. Ustedes saben que vivimos por ley en emergencia alimentaria, pero sobre todo esta emergencia se ha agravado en los últimos meses, dado que la cantidad de indigentes, que son aquellos argentinos que no logran llegar a la canasta básica alimentaria, que se ha duplicado en su número desde el gobierno de Javier Milei, qué políticas vamos a tener para que en la Argentina no haya hambre, porque la verdad es que más allá de que la Argentina tiene problemas estructurales de pobreza, de económicos, macroeconómicos, la verdad es que es un país en donde uno puede tranquilamente garantizarle a la población que esto no vaya a ocurrir. Y esto me refiero a porque la situación de que vivimos en el año 2001, por ejemplo, no debe repetirse. Hoy el Estado tiene herramientas como, por ejemplo, la asignación universal por hijo, por embarazo, la tarjeta alimentar, la enorme red de comedores escolares, de comedores de las mismas grupos sociales de ayuda, de los comedores de las provincias, de los municipios, nos permitiría de alguna manera dar una respuesta que sin duda podría pasar el temporal y esperar que la recuperación económica vaya sacando a los argentinos de esta situación tan crítica. Entonces queríamos escuchar de primera mano de la ministra cuál es la política, porque hasta ahora no lo hemos hecho, no conocemos la voz de la ministra. Es verdad que esta misma comisión ya citó o invitó, digamos, al ministro Russo, el ministro de Salud Pública. También estamos a la espera de que el ministro venga.
pero en este caso nos pareció que era un tema mucho más grave, por eso es que la invitamos con fecha y con hora, obviamente siempre aclarándole a ella a través de la nota que le enviamos, que si ella no podía este martes, que es el horario habitual de la comisión, nos dijera cuándo ella puede, en qué horario, durante este mes, cuando ella quisiera. Y la verdad es que no hemos tenido una respuesta formal aún. Ahora aparecen algunas explicaciones de parte de la presidencia de la Cámara, donde se mandó primero la nota, después se la mandé personalmente yo a la ministra en Capital Humano, diciendo que estaban esperando otras comisiones. La verdad es que no tiene ninguna lógica la espera. Este no es un pedido de invitación que surja de un expediente que se haya tratado con otros giros en la comisión. Esto surge de la voluntad de la mayoría de la comisión de invitar a la ministra, que es del área, porque es nuestra comisión, como ustedes saben, es de Acción Social y Salud Pública, para discutir sobre distintos temas. Así que acá no hay un expediente que deba girar, porque la verdad es que lamentablemente en esta gestión hemos visto y cosa que también se ha visto en otras gestiones, ¿no? Que se intenta a través de los giros manejar los tiempos de la Cámara. Y lo cierto es que esto es un tema que es urgente, que debe ser tratado inmediatamente, por eso con tiempo y a través de todos los medios y de las redes sociales hemos invitado, reinvitado y vuelto a decir que mañana a las 13:30 vamos a estar esperando a la ministra, que queremos que venga, que vamos obviamente a tener el trato de lo más respetuoso que ella se merece y su investidura requiere, y simplemente lo que queremos, no somos de ninguna manera el Tribunal de Justicia, la justicia hará su trabajo en el momento en que tenga que hacerlo y ella dará sus explicaciones en la justicia. Lo que somos un grupo de diputados y diputadas, representantes de muchos miles de argentinos, que tenemos la obligación de que ella nos cuente, y a través de nosotros a la Argentina, cuáles son las políticas alimentarias que su ministerio va a llevar adelante dentro de ese enorme ministerio que Sandra Petovelo tiene, que no es solamente de capital, o sea, que es capital humano, porque incluye desarrollo social, trabajo, educación y bueno, otros temas. Así que esperemos que esto se aclare, que mañana la ministra aparezca y podamos iniciar un diálogo que sea lo más importante posible para el bien de los argentinos. Pablo, a ver, en torno a la invitación que le hace la Comisión de Salud. Por otro lado, están notas que han enviado José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y el diputado Mayoraz, presidente de Asuntos Constitucionales, a la presidencia de la Cámara solicitando también la presencia de la ministra, o sea que tendría que estar un acuerdo de las tres comisiones para que la ministra venga al Congreso Nacional. ¿Esa es la interpretación que tiene la presidencia de la Cámara? Sí, en realidad la presidencia de la Cámara usa de estas notas a que ha solicitado, porque nosotros lo presentamos el jueves pasado y hasta hoy no había ninguna nota de otra comisión, porque malinterpreta la idea de que la invitación tiene que ver con expedientes que tienen giro, como te digo, en salud y acción social y después pasan por asuntos constitucionales o por presupuesto. La invitación no hace referencia en ningún momento a los expedientes. La invitación es una invitación como se invitó tantas veces a ministros en otras comisiones, como vino Ginés González García, Carla Bisotti, el mismo Rubinstein, invitados por la Comisión de Salud y Acción Social, los ministros de las áreas, Daniel Arroyo en algún momento cuando fue ministro, que vienen a explicar, a contarnos sus problemáticas. En este caso nos pareció absolutamente necesario, urgente, la presencia de la ministra. Nos parece que este es un gobierno que comunica poco y mal, y nos parecía importante que aparte si había dudas acerca de la transparencia, que había dudas y había una defensa tan dura de parte de todo el Poder Ejecutivo acerca de que Sandra Petovelo estaba haciendo todo bien, nos parece que la mejor forma de demostrarlo es venir en forma transparente y exponer frente a los diputados que vamos a escucharla, que vamos a preguntarle y que vamos a poder sacarnos las dudas acerca no solamente de qué pasó hacia atrás, porque por ahí eso más le compete a la justicia, sino sobre todo cuál es el programa de acción social para adelante en la Argentina, en una Argentina que se viene empobreciendo y viene empeorando claramente de este gobierno, y que la verdad es que hasta fin de año me parece que esto va a seguir en este ritmo. Entonces nos parecía y nos parece importante, y si hace falta todos los martes vamos a estar esperando a la ministra para que venga y dé su explicación. Pablo, ¿no hubo ninguna comunicación telefónica, usted como presidente de la comisión, con la ministra Petovelo? No, la verdad que no, yo no tengo ese teléfono, no tampoco he tenido la posibilidad de hacerlo.
pero no tendría ningún problema en que si ella, aparte, si me dijera, mirá, no puedo este martes, puedo la semana que viene, o no puedo un martes, tiene que ser un jueves, un sábado, un domingo, la hora que ella me diga, pero me parece que los representantes del pueblo, que somos los diputados, nos merecemos que el Poder Ejecutivo entienda que somos poderes independientes, pero que nos controlamos entre nosotros. Entonces, así como ellos nos controlan a nosotros, nosotros debemos y tenemos la obligación de controlarlos. No desde el punto de vista judicial, sino justamente para colaborar si ellos necesitan una ley, si necesitan algún tema desde el Poder Legislativo, lo lógico sería que estemos en contacto. Yo con el ministro de Salud ruso tengo un contacto distinto porque tuvimos la posibilidad de ir, de estar invitados, de hablar con él, pero con esta ministra de Capital Humano no hemos tenido el menor contacto ni ninguna posibilidad de contactarnos con ella directamente. Pablo, la presencia o la no presencia, la ausencia de la ministra Petovelo en la comisión, ¿frena el tratamiento de otras iniciativas? ¿Cuál es la agenda que tiene la Comisión de Salud para las próximas reuniones? No, nosotros no frenamos para nada, son cosas independientes. Salud está trabajando en tema de salud mental, estamos trabajando en un proyecto también que tiene que ver con salud mental, no solamente la ley de salud mental, sino también proyectos que tienen que ver, y lo estuvimos hablando con el diputado Facundo Manes, sobre algunas particularidades de la demencia, del Parkinson, que necesitan tratamientos particulares legislativos. Estamos trabajando en una prórroga de la emergencia sanitaria con un replanteo del tratamiento del IVA para clínicas y sanatorios de la Argentina, que está en una situación absolutamente crítica y que debe ser atendido en forma urgente antes de junio de este año. Estamos trabajando en un nuevo PMO para la Argentina, fijado por ley, que solamente pueda ser modificado por la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnología Médica. Estamos trabajando en el programa que evita el ENIA, que es el programa que evita el embarazo no adolescente, adolescente no intencional, que es un programa que está puesto en riesgo hoy por la Nación y que queremos que se prorrogue en el tiempo. Tenemos un proyecto de ley de remediar que está en la misma condición y tenemos un montón de otros trabajos, tenemos más de 300 proyectos en la Comisión de Salud y Acción Social, pero nos pareció y nos parece y nos sigue pareciendo muy importante que ambos ministros del área, tanto Russo como la Sandra Petovelo, vengan a la comisión y tengan el diálogo lógico como tiene la canciller en este caso, o en otra época, el canciller con las comisiones de relaciones exteriores. Tiene absolutamente toda la lógica. Y acá lo que estamos encontrando es una oposición absolutamente falsa de una presidencia del Congreso, que en lugar de hacer las cosas como se debe, porque una cosa es que los usos y costumbres marquen que las invitaciones vayan por la presidencia. Otra cosa es que esas invitaciones lleguen a la presidencia y ahí sean cajoneadas para no llegar nunca a nuestros ministros. Por eso es que esos usos y costumbres, si no funcionan, deberán cambiar. Pablo, para usted, ¿el proyecto de ley bases regresa a la Cámara de Diputados? Mira, la verdad es que no sé. Yo creo que si regresa a la Cámara de Diputados es porque ha sido aprobado. Y la verdad que para mí es un proyecto que en líneas generales no responde a las necesidades que hoy tiene la Argentina y muy por el contrario, ¿no? Darle a este presidente facultades particulares o especiales en el tema legislativo. Las privatizaciones de tantas aerolíneas argentinas, televisión pública, la Radio Nacional, son temas, poner en riesgo todos los organismos estatales nacionales en cuanto a sus funciones, en cuanto a su personal, en cuanto a sus objetivos, y ahí te menciono a instituciones como el ANMAT, el INCUCAI, el INTA, el INTI. A mí me parece que es una ley que está mal hecha, que estuvo mal hecha del comienzo, cuando era un mamotreto enorme e imposible de leer, y hablábamos de la ley de salud mental, y hablábamos de las togas para los jueces, etcétera, y que hoy sigue siendo, lamentablemente, cuando una cosa nace mal, es muy difícil arreglarla. Eso no quiere decir que el presidente no tenga leyes o que nadie le haya votado leyes, porque el presidente viene con el DNU 70 y otros, más de 10 DNU, más de 15 DNU, que ha emitido este gobierno, teniendo todas las capacidades que la Constitución le da y las que quiso tomar a partir de la necesidad de urgencia. O sea, no es un gobierno que no tiene posibilidad legislativa. Lo que ha tenido es la idea de hacer semejante proyecto de ley que es imposible de aprobar. Así que puede ser que vuelva, también puede ser que sea rechazado, digamos, así que veremos, vamos a ver lo que pasa y nosotros estaremos atentos a dar nuestra opinión por el bien de los argentinos. Muchas veces se nos dice que tenemos que darle herramientas para que al país le vaya bien. Y yo a veces digo, bueno, depende qué herramientas,
porque depende hacia dónde va el país, si le va bien o no. Y yo la verdad que creo que algunas de las herramientas que nos piden en esta ley, casi todas, no son para que al país le vaya bien, sino todo lo contrario. Pablo, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Gracias. Pablo Yedlin, diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Tucumán, presidente de la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. Mañana está hecha la invitación para con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, por parte de esta Comisión de Trabajo del Congreso Nacional. Se cumplen 6 meses de la presidencia de Javier Milei, desde que asumió el pasado 10 de diciembre y que, por otro lado, hay diferentes opiniones, diferentes análisis que se van haciendo respecto a estos 6 meses de trabajo del presidente de la Nación. Uno de los análisis lo hizo su vocero presidencial, Manuel Adorni, de esta manera. Bueno, hoy se cumplen efectivamente 6 meses desde que el presidente asumió la presidencia de la Nación, de la República Argentina, así que voy a recordar el estado en el que encontramos algunas cuestiones del Estado Nacional aquel 10 de diciembre. La inflación era fue en el 2023 del 211%, la más alta del mundo. La inflación mensual terminó siendo en diciembre del 25, algo más del 25%, como hemos dicho en reiteradas oportunidades, veníamos atravesando un esquema hiperinflacionario que cuando uno anualizaba determinadas cifras, esta se ubicaba en torno al 17.000% anual. El Banco Central con casi 12.000 millones de dólares de reservas negativas. Déficit fiscal, bueno, absolutamente descontrolado. No solo de las cuentas del Tesoro, sino también el déficit cuasi fiscal que estaba llevándonos efectivamente a una hiperinflación. Un país que hacía más de 10 años, más de una década, que destruía empleo privado, o al menos destruía más del que generaba. 13 años que no crecía en términos de PBI per cápita. Un país dentro de los 5 salarios más bajos de todo el continente. Estaba en el puesto 144 de 184 países rankeados en el índice de libertad económica y un estado elefanciático, como lo hemos descrito, que quería hacerlo todo lo hacía mal, atiborrado de ministerios, secretarías, subsecretarías copadas por militantes políticos que se la financiaba, por supuesto, con una presión impositiva delirante o por emisión monetaria, que todos sabemos que nos trajo, esa emisión monetaria descontrolada a través de los años nos trajo hasta donde estamos hoy con estos niveles de inflación. 6 meses después, por supuesto que en el medio se implementó un programa económico ortodoxo de estabilización económica y se pasó lo que denominamos la motosierra por cada rincón del Estado, con muchísimo trabajo todavía por hacer. Una inflación mensual que hoy corre por debajo del 5% mensual, incluso con productos de la canasta básica que no han tenido inflación en las últimas semanas. Un Banco Central que hoy tiene cerca de 29.300 millones de dólares en reserva. El Banco Central compró en estos primeros 6 meses 17.000 millones de dólares. Recordamos que venimos de un escenario donde teníamos casi 12.000 de reservas negativas. Bueno, superávit fiscal que lo seguimos sosteniendo y que claramente se seguirá sosteniendo o fue sostenido también durante el mes de mayo. Estamos esperando, por supuesto, los números más precisos para transmitírselos. Superávit también comercial, lo que significa que por primera vez en 16 años se volvió a tener superávit gemelos. Un Estado más chico, más eficiente, por supuesto hubo un recorte de ministerios sumamente importante, donde no solo realizamos el ajuste más grande de la historia, sino que además estamos limpiando o terminando de limpiar el desastre que nos han dejado en
en las cuentas o en el patrimonio del Banco Central de la República Argentina, 3 fondos fiduciarios que hemos eliminado, que eran cajas de la política, y tantos otros que están, por supuesto, avanzando en su revisión, en su transformación y, llegado el caso, en su eliminación, en caso de corresponder, pero por sobre todo en ganar transparencia. Y además, en estos 6 meses hemos eliminado 75 normas regulatorias económicas que hacían imposible llevar adelante determinadas actividades o le complicaban la vida al que quería comerciar, producir o exportar. Lo que implica, por supuesto, cerca de una norma eliminada cada 2 días de gestión, en promedio, por supuesto. Después de 6 meses, el presidente Milei, su gabinete, su equipo de trabajo, hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos. Resta, por supuesto, encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevarla adelante, como es, por ejemplo, la modernización laboral o el régimen para las grandes inversiones, que está incluido en todo esto en la ley bases. Van 6 meses, recordemos, el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno, aún así los resultados han sido excelentes y, por supuesto, absolutamente extraordinarios cuando uno lo contrasta con la burocracia y el esquema político que rige en la Argentina, donde, como decimos siempre, una parte de la política no deja, no quiere, no permite, por intereses propios, que el gobierno avance en lo que, o por lo que la gente lo votó hace 7 meses atrás para hacer en la República Argentina. Bueno, ahí estaba el vocero presidencial, Manuel Adorni. Se cumplen 6 meses de gestión del presidente Javier Milei y el análisis que obviamente se hace en todos los sectores, que hacen diferentes referentes. También lo hizo el propio Gobierno Nacional con la palabra de su propio vocero, como escuchamos, Manuel Adorni, en la conferencia que habitualmente da en la Casa de Gobierno en horas del mediodía, a las 11 de la mañana. Vamos a hacer una pausa aquí en el análisis para regresar y hablar ya de lleno en varios proyectos y en la agenda que tiene la Cámara a partir de la jornada de mañana. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV y regresamos enseguida. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, de lunes a viernes, 10:45 horas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas
a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Muy bien, regresamos a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, inicio de semana ya con varios temas en carpeta, en la agenda de los legisladores nacionales que van a empezar a avanzar con diferentes proyectos de ley, que hay también un proyecto
que va a marcar en parte lo que va a ser este año parlamentario y que seguramente, sin dudas, más allá de la suerte que corra el destino del proyecto de ley bases y el proyecto de ley de medidas fiscales, de aprobarse con modificaciones en el Senado, regresa a esta Cámara de Diputados, pero me parece que el próximo paso importante en lo que tiene que ver con la gestión del presidente Javier Milei tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Ahí va a ser un armado donde también va a ser una discusión que va a generar polémica. Exactamente, va a ser una discusión muy compleja que me imagino que va a tener tironeos parecidos a lo de la ley base, justamente, ¿por qué? Porque se pone en juego lo que tiene que ver con el equilibrio fiscal por el que tanto viene bregando el presidente, ¿no? Así que va a ser una ya desde los inicios, yo me acuerdo año pasado que fue uno de los acuerdos que tuvieron, en este caso, Sergio Massa con Javier Milei. Sergio Massa en ese momento ministro de Economía, quien había planteado, dijeron después de las elecciones generales que el presupuesto se trate para después. Bueno, esto al final se prorrogó y nunca sucedió, ¿no? Que de hecho en aquel entonces candidato a presidente, hoy presidente Javier Milei, le había enviado una nota a Sergio Massa planteándole que directamente no enviara el presupuesto, lo cual no podía hacer Massa porque lo establece la misma Constitución. Que hizo Massa o el gobierno de Alberto Fernández, pero el Ministerio de Economía puntualmente envió el proyecto, pero jamás se trató. Uno esperaba que el mismo 11 de diciembre se iba a empezar a tratar una iniciativa en ese sentido. Después se hablaba de que quizás en marzo de este año se presentaría un presupuesto. Bueno, todavía no llegó y ya estamos a la espera del de septiembre. En septiembre, sin dudas. Y ahí empezará seguramente el tironeo entre los diputados, entre los senadores, entre los gobernadores, cada uno con sus partidas, porque lo que estamos viendo en las discusiones de las últimas semanas y en la discusión que se va a dar en la primera semana de julio respecto a el Fondo Nacional de Incentivo a Docentes, los el compensador del transporte. Exactamente, el presupuesto para las universidades, bueno, lo más que nada el tema coparticipación, todo lo que es el tema impositivo, que es como que quedó dando vueltas, ¿no? Claro, pero ahí en cada uno de los artículos o capítulos que tenga el presupuesto van a estar estas mismas discusiones y más, porque ahí también los diputados van a estar planteando, a partir de lo que pidan los gobernadores, obras públicas. Totalmente. Y que sin dudas van a querer que esté marcada en el presupuesto porque después van a querer que se cumpla. Exactamente, por eso me imagino justamente una dinámica muy similar en la que los diputados y senadores van a ir a pelear justamente por lo que necesiten o consideren que necesiten los diferentes gobernadores, ¿no? Va a ser una dinámica más bien parecida a la del paquete fiscal que justamente se trata este miércoles en el Senado, que tiene que ver con el paquete, con la vuelta de ganancias para la cuarta categoría, el blanqueo, que te acordás que en un momento la oposición dialoguista, como le decimos la dialoguista, había planteado que se coparticipe justamente ese blanqueo, lo cual finalmente no ocurrió. Y de hecho en este sentido lo que plantea Martín Lustó a partir de su dictamen es justamente esto, que se coparticipe lo recaudado. Y habrá que ver qué pasa con el impuesto país, que ya el gobierno avisó que si sale la ley base se empieza a reducir ese impuesto, así que se van a empezar a colar temas que ya venimos escuchando en estos días, ¿no? Bueno, ahí están los temas que tiene la agenda de esta Cámara de Diputados de la Nación. Mañana tenemos la primera comisión. Mañana hay primera comisión a las 10 de la mañana en el anexo C, en segundo piso, porque está Mujeres y Diversidad, donde, bueno, es presidida por la diputada Mónica Macha. Fueron invitados especialistas con el objeto de abordar la situación de desmantelamiento de la institucionalidad de género y diversidad en Argentina, que concluyó la semana pasada. Oficialmente dejó de existir el Ministerio de la Mujer y de las Diversidades en nuestro país. Por lo tanto, bueno, es un tema que van a estar también abordándolo en esta comisión. Después a las 10 también está Familia, Niñez y Juventudes, donde van a estar hablando de ludopatía infantil, van a estar los representantes de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, después vamos a seguir con el resto de las diferentes comisiones que están a lo largo de esta semana. Tema que recién lo decía Lourdes, ¿no? El tema del Fondo para el Transporte, algo que
empieza a hacer ruido aquí en la Cámara de Diputados, Débora. Exactamente, Fer, y como bien comentaba Lourdes, es un tema que se viene. ¿Por qué? Porque a comienzos de año, junto con el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, el Poder Ejecutivo decidió suprimir o desactivar, si querés, el Fondo Compensador para el Transporte del interior del país, que era justamente uno de los temas que cada año, cuando se enviaba el presupuesto, generaba mayor ruido y negociaciones. ¿Por qué? Porque lo que siempre plantean los gobernadores del interior del país era la inequidad que había a la hora de repartirse los subsidios para el transporte de pasajeros de corta distancia y mediana distancia. ¿Qué pasó la semana pasada? Se presentó un proyecto de ley que se llama así, que establece la creación del Fondo Federal de Compensaciones para los sistemas de transportes públicos de pasajeros, que de alguna manera busca resucitar ese fondo y que fue justamente presentado por la Red Federal de Intendentes, que vinieron aquí a la Cámara de Diputados y al Senado y fueron recibidos por diputados y senadores de diferentes bloques de la oposición, obviamente, para que expusieran su proyecto de ley que a grandes rasgos busca crear este Fondo Federal de Compensaciones para el sistema de transporte público de pasajeros. ¿Qué es lo que plantean los intendentes? Destinar, acá hay una modificación de otra ley, pero lo explicamos facilito, destinar el 14% del impuesto a los combustibles justamente a ese fondo. ¿Para qué? Para lograr un financiamiento que sea objetivo y federal y no que quede a discreción del Poder Ejecutivo o de acuerdo a las negociaciones que, por ejemplo, se lleven en el marco del tratamiento de una ley acá en el recinto, ¿no? Que sea algo automático, bien objetivo y ya está. Después lo que plantean los intendentes a partir de esta iniciativa, que obviamente afecta mucho a los intendentes y a los gobernadores porque tienen que empezar o a subsidiar ellos o si no se le vienen los pasajeros, les cuestionan a ellos la suba de lo que se registró en los últimos meses, sobre todo de las tarifas del boleto, ¿no? Lo que plantean es que hoy la distribución es inequitativa, desigual y excluyente. ¿Y para qué plantean los intendentes que debería ir destinado lo que se recaude con este fondo a compensar incrementos de costos y a la compra y renovación de coches? ¿Para qué? Para que justamente no aumente el boleto de colectivo para los pasajeros que a diario usan este tipo de transporte. Bueno, habrá que ver si prospera. Uno intuye que una vez dejada atrás la ley bases, este proyecto de ley seguramente va a empezar a cobrar protagonismo porque interesa mucho a los gobernadores e intendentes de todo el país fuera del AMBA. Bueno, intendentes que vinieron aquí al Congreso Nacional, que se reunieron la semana pasada con diputados nacionales, integrantes de la Comisión de Obras Públicas. Exacto. Lo mismo hicieron con los senadores nacionales, es decir, que es un tema, y también presentaron el proyecto también en el Senado Nacional, son temas que están obviamente generándose, digamos, los proyectos para que se entre, digamos, en la discusión de fondo en esta Cámara de Diputados, que en las próximas semanas va a ir completando lo que es un tratamiento respecto al tema universidades y al tema FONIT, al tema Fondo Nacional de Incentivo Docentes, que la Cámara de Diputados ya tiene fecha para discutirlo. Exactamente, ya se pidió una sesión por parte de la UCR, la pidió lo que fue durante la última sesión, donde justamente se aprobó la nueva fórmula previsional. ¿Qué te plantean en ese momento de por qué no trataron esa ley en esa sesión? Ya que estaban todos ahí sentados, lo que te planteaban era que había que seguir acercando posiciones para que justamente no llevar el tema al recinto y que no haya acuerdo y termine cayéndose el debate y que no se pueda tratar el tema hasta el año que viene. Pero son tanto el FONID, el financiamiento de las universidades, las jubilaciones y el Fondo Compensador para el Transporte, son todos temas que afectarían, si querés, a las arcas públicas nacionales, por lo que podrían estar dentro de las advertencias que viene haciendo el presidente Javier Milei, y es que todo aquel proyecto de ley que apruebe o sancione el Congreso
lo va a vetar porque va en contra del equilibrio fiscal. Bueno, temas y varios que tiene la Cámara de Diputados en la agenda. Dentro de la agenda de la Cámara y del tratamiento en comisiones, a partir del día de mañana y también el día miércoles, uno de los temas tiene que ver con la Comisión de Adicciones. Ahí está uno de los proyectos, que es ludopatía. Un tema no es nuevo, un tema que ya viene trabajando la comisión, Lourdes. Exactamente, sí, tiene que ver con esto, ¿no? Con el juego online desmedido por parte de la gente mayor, la gente adulta, pero también los niños. Mañana, por ejemplo, se va a hablar de este tema en 2 comisiones, pero principalmente cuando hablamos de ludopatía tiene que ver con un proyecto muy importante de la autora, que es Constanza Alonso, es la diputada de Unión por la Patria, y que es acompañado por la firma de 11 diputados de su bloque, en este caso de la oposición, y que tiene que ver con juegos de apuesta online a través de medios electrónicos, informáticos, interactivos, loterías deportivas, hípicas u otras. También, por supuesto, prohibir la publicidad. Es importante que se prohíba la publicidad, la promoción y el patrocinio. Esto es uno de los fundamentos de este proyecto de ley del que le estoy hablando, sea tradicional, por redes, videos o podcast. También se habla de una suspensión de licencias o una quita de licencia para aquellas empresas que lo hagan de forma ilegal. Y los que están exceptuados en este caso son salas de juegos de azar y loterías habilitadas, en este caso con la leyenda, tienen que avisar, como por ejemplo en el caso de las bebidas alcohólicas o por ejemplo los cigarrillos que dice fumar, no sé, mata o cosas así. Acá lo que va a decir es jugar en exceso es perjudicial para la salud. Ese va a ser el lema que van a tener que estar acompañados todo tipo de publicidad. Este es un proyecto, reiteramos, de la diputada Constanza Alonso. Por otro lado, también hay que decir, cuando hablamos de todo este dinero recaudado a partir de las multas, se van a realizar campañas de prevención y concientización y también se va a aportar a los establecimientos educativos secundarios del país. Por otro lado, va a haber, cuando hablamos de las estadísticas, hay 19 millones de argentinos que juegan asiduamente. Este es un número, 19 millones de argentinos. Wow, casi la mitad. Sí. ¿No? Mucho poquito más menos de la mitad. Pero Sí. mucho más de lo que uno piensa, es increíble. Pero es una cosa es jugar asiduamente, es que juegan. Sí. Juegan bastante, claro, y cada vez más, porque de la mano de esto está el deporte. No hay capaz tanto casino como era en su momento, sino que ahora el deporte, esto de que hablábamos el otro día, sí, de un gol a los 10 minutos, de tantos goles, o el 2-0 o el 3-0, en las cosas mínimas siempre se va agregando un plus de dinero. Por eso es que cada vez se hace más atractivo jugar. Con esto hablamos un poquito más de recaudación y de estadísticas. En el 2020 se recaudaron 65.000 millones y con la pandemia se incrementó más, porque obviamente la gente estaba, con menos cosas para hacer o descansando. Y por otro lado, se espera que cerca del que en el 2027 haya una recaudación de 130.000 millones de dólares. Así que son números importantes, hay que estar muy atentos a cómo y a dónde destinamos nuestro dinero. Muy bien, gracias, Lourdes. Estuve atento el fin de semana. A ver. El campeonato de fútbol de la Liga Profesional lleva el nombre de una empresa de juegos online. Y a eso sumarle las camisetas que llevan el nombre, los banners o no sé cómo llama la publicidad. Es tremenda la presencia que tienen esas empresas. Exacto. Estás todo el tiempo expuesto. Y mirás las redes sociales y lo mismo, publicidad. Y no es un tema de Argentina solamente, no, claro, es un tema que nosotros importamos. De tantas otras cosas que importamos, importamos los juegos virtual en el deporte, ¿no? El asunto es que hay otros países que ya lo tienen regulado. Acá en Argentina no existe esa regulación. Así que por eso hay tantos proyectos y con diferentes proyecto es de la diputada Alonso, bien decía Lourdes, pero hay proyectos, Brauer de König tiene un proyecto. Exactamente, que apunta a los niños, que mañana justamente la Comisión de Niñez se va a dedicar
dedicar pura y exclusivamente a lo que tiene que ver con la ludopatía infantil y de la adolescencia. Bueno, ahí está el trabajo que tiene que hacer el Congreso, más allá de los grandes temas, más allá de la ley bases, más allá de las medidas fiscales, comisiones que estén trabajando en otros temas y temas necesarios, porque son urgentes, no es para pensar de aquí a 3 meses, es para pensarlo a enero de este año. Totalmente, y de hecho si hablas con cualquier padre o madre, capaz que te habla más de estas apuestas que de la ley base del paquete fiscal, ¿no? Exacto, exactamente. Por eso es importante también este trabajo que va a realizar las diferentes comisiones, como también los trabajos que van planteando puntualmente con sus proyectos los diferentes diputados nacionales. Veremos cómo finalmente se llegan a acercar posiciones para que rápidamente el Congreso pueda dar una respuesta y pueda llevar estos temas al recinto. Sin dudas, habrá lobby, por otro lado, sin dudas, con los números que recién nos decía Lourdes, hay una masa de movimiento de dinero, me parece muy importante, que hace que las empresas estén pensando en decir, bueno, nosotros también queremos y hoy hay hacernos escuchar. Por supuesto, y hoy, a ver, estas empresas de juegos y de apuestas online están paralelamente recaudando a la par de muchos clubes. Claro. Entonces, bueno, también es un tema que bueno, toca por ahí más intereses. No solo el de las empresas, sino el de los clubes. Claro. Bueno, dentro de la agenda que tiene la Cámara de Diputados, las expectativas van a estar mañana 1:30 de la tarde, la presencia de la ministra Petovelo en el Congreso Nacional. No hay ninguna, uno puede pensar que no va a estar presente, pero no hay ninguna comunicación oficial. No hubo ninguna comunicación ni para sí ni para no, pero como te decía el diputado Shedlin, la van a esperar todos los martes y si la ministra no puede en ese horario, están dispuestos a correr el horario habitual de la comisión para recibirla. Claro, bueno, me parece que ahí habrá que ver qué se resuelve, ¿no? A lo mejor terminan acordando, yo le preguntaba puntualmente algún llamado telefónico, porque ocurre que el presidente de una determinada comisión con el ministro del área pueden entablar cierta relación lógica, normal, a veces hasta se da que los ministros ven complicados sus horarios para poder venir hasta el Congreso Nacional, más allá que no puedan estar físicamente aquí en el Congreso, y lo que hacen es recibir un día determinado a la comisión en su despacho. Exactamente, eso lo vimos durante la pandemia, por ejemplo, que la comisión iba cuando era todo el tema de la ley por las vacunas y demás. Había varias reuniones, era bastante común ese vínculo entre la Comisión de Salud y el Ministerio de Salud, y vinieron más de una oportunidad. Es como un ejercicio bastante común, y muchos que peinan canas acá en el Congreso siempre dicen, es más fácil venir a la comisión a la que te inviten que no venir, porque empezás a generar más ruido. Obviamente la oposición se aprovecha del faltazo de la ministra, si querés. Entonces empieza a poner, ¿por qué no viene? Como decía Shedlin, si está todo en regla, no tendría por qué no querer venir. Pero bueno. Es una casa política, el Congreso obviamente va a haber cruces políticos, pero también están las preguntas y las respuestas que puedan tener los funcionarios y los legisladores nacionales, como el paso que sortió en su momento, no hace mucho, por ejemplo, el ex jefe de gabinete, Nicolás Pose, en el Senado Nacional. Exactamente, y ojo eso, que en el Senado Unión por la Patria, que no olvidemos que tiene 33 senadores, ya directamente convocó una sesión para tratar un proyecto de ley para, no es citar a la ministra, ¿cómo se llama? Interpelarla. Ay, no. Directamente. Que vaya directamente a interpelación, no a un análisis. Ahí ya es otra cosa, ¿no? La interpelación es distinta. Para comer ese análisis de gestión, no, cuando vienen a exponer su informe de gestión, es otra cosa. Un informe de gestión es distinto, eso hay que aclararlo también. Y si no viene, si bien no es que tiene alguna pena, lo que fuere, puede ser causal de iniciar un juicio político. Por eso hay varias instancias previas para no llegar. Por eso es bueno, no dejar de lado las invitaciones. Para los funcionarios es importante la invitación que le hace una comisión, el Congreso, un diputado o una comisión respectiva, como
mañana la Comisión de Salud para con la ministra Sandra Petovelo, ministra de Capital Humano. Bueno, llegamos al final del análisis del día de hoy. Lourdes, gracias. Un placer, como siempre. Débora, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. A usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en sintonía. Esto fue el análisis por aquí por DTV. Gracias y nos reencontramos.